Muy buenas noches con todas las personas que me están observando. Mi nombre es Andrés Valenzuela y esto es lo que yo haría si yo fuera el mediador y me tocara atender a un conflicto de pareja. Para entender un poco más, para poder desarrollar en concreto cómo es la audiencia de mediación y qué es lo que yo haría, vamos a tomar un ejemplo de un caso práctico. Y el caso dice lo siguiente. El señor López y la señora García, tras 20 años de relación, deciden separarse. Las niñas de 8 y 10 años, producto de esta relación, visitaban a su padre regularmente, frecuentemente, pero la tenencia la tenía la señora García. Tras un año y medio de separados del señor López y la señora García, el señor López se consigue otra nueva pareja y bajo ese pretexto la señora García empieza a impedir deliberadamente que sus hijas tengan contacto con el señor López. El señor López, lógicamente indignado, acude a un tribunal de familia en el cual se establece que el régimen de visitas para el señor López con sus hijas es de los días sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A pesar de esto, a pesar de ya tener un auto que solucione este conflicto, la señora García todavía no le permitía a sus hijas ver al señor López. El señor López le comenta esta situación a su nueva pareja y esta le dice que es mucho mejor acudir a un centro de mediación para solucionar ese conflicto. Para lo cual, el señor López se dirige al centro de mediación de la Cámara de Comercio de Ambato. Ahí es donde entra mi persona, que en este caso sería el mediador. En primer lugar, existe una etapa de preparación, mucho antes de la audiencia de mediación. Aquí es cuando el señor López se dirige hacia mi persona con una solicitud para mediación. Solicita a la otra parte, que es la señora García, que se acoja al procedimiento de mediación. Para eso, yo como mediador tengo que notificar a la señora García que se ha iniciado una causa de mediación en la que ella es una parte que está en conflicto. Pero para eso tengo dos oportunidades de hacer que ella se acerque. Si en la primera no responde, tengo que hacer una llamada telefónica en la cual yo tendría que procurar que la señora García no asocie la mediación como algo negativo o como algo que se debe evitar porque le pueden quitar la tenencia de sus hijas, porque tiene que desembolsar algún dinero. Tiene que considerarlo como algo netamente positivo para que se solucione el conflicto que tiene. Y a partir de eso se da el primer contacto, ¿no? O sea, se le cita al señor López, a la señora García, se le cita, por decir, el día 22 de marzo, a tal hora, a la que tienen que asistir los señores del centro de mediación. El primer contacto y la primera impresión que tiene que dar el mediador, en este caso que soy yo, es un ambiente de comodidad y de seguridad, de hacerles entender a las partes que esto no es ninguna cosa que no tenga nada que ver con la justicia, más bien es un método alternativo de solución de conflictos. Ante eso, bueno, se tiene que preparar el espacio, se tiene que decorarse. Y bueno, según la teoría de los colores, hay ciertos colores que tienen que estar pintadas las paredes para que representen seguridad y confianza, para que las personas se sientan cómodas en la situación en la que están dentro de esa sala, que en este caso es una audiencia de mediación. Y asimismo, la mesa en la cual se debe disponer a las personas para que se sienten no tiene que ser rectangular como las mesas convencionales, ni tienen que estar las personas sentadas frente a frente, más bien tiene que ser una mesa redonda y tiene que disponerse que las personas se sienten como que a los lados cada una, para que se sienta ese ambiente de conversación entre ellas, más no de litigio. Continuando, se tiene la etapa de preparación, de presentación y de reglas del juego. Se invita a las partes a pasar a la sala de mediación, se las ubica en los asientos, se dispone, yo las ubicaría, dijera señor López, por favor, siéntese aquí, señora García, por favor, también siento acá, y me presento yo, luego de dar mi primera impresión, luego de transmitir esa confianza y seguridad de la que hablábamos, me presento formalmente. Diría que mi nombre es el abogado Andrés Valenzuela, que soy abogado de profesión, que soy preparado en varios cursos del Consejo de la Judicatura dentro del ámbito de la mediación y que soy muy apto para llevar a cabo la solución de esta desaveniencia que tienen entre ellos dos. Muy importante es no tratar de no decir la palabra conflicto o problema, ya que esto predispone a las partes a que este conflicto o problema les va a traer consecuencias futuras. Solicito pues a los concurrentes que se presenten, que digan sus nombres, sus números de cédula y posteriormente procedo a agradecer y felicitar a las partes por acogerse a un procedimiento de mediación,
porque no todas las personas que tienen un conflicto generalmente se decantan o se deciden por un nuevo método de solución de conflictos, relativamente nuevo. Les explicaría que la mediación es, como dije, relativamente nuevo, ya que no es una cosa de ayer. Se viene practicando en el Ecuador desde el año 1996 y se viene estableciendo reglas y procedimientos que son muy distintos a los de un litigio legal, pero que sin embargo puede tener consecuencias que solucionan el problema, como lo haría un conflicto, un litigio judicial. Posteriormente, explico en qué consiste el proceso de mediación. Como ya dije, es un método alternativo de solución de conflictos que está establecido en el artículo 190 de la Constitución de la República. De hecho, tiene su propia ley, que es la Ley de Mediación y Arbitraje, que fue expedida por primera vez, como ya mencioné, en el año de 1996 y modificada por última vez en el año 2013, con lo cual se ha venido desarrollando estos procesos. Recalcar la felicitación, recalcar el agradecimiento a las partes y posteriormente expresaría cuáles son los principios y cuáles son las reglas de juego con las cuales se va a tratar este procedimiento. En primer lugar, el primer principio que se debe tomar en cuenta es el principio de la voluntariedad. Al ser un acto voluntario, las partes son las mismas que llegan a un consenso entre las dos, mas no tienen que encomendar a un tercero, que es el juez, a que solucione el conflicto por ellas. Una de las ventajas que representa es que es ágil y es económico. Es decir, ágil, la agilidad significa que no tiene que pasar por tantas etapas e instancias como es un litigio judicial ordinario, y económico porque las tarifas no son tan altas en un centro de mediación como serían para contratar al abogado que representa legalmente a las partes. Aquí se puede acudir sin el patrocinio de un abogado o con el patrocinio de un abogado. Otra de las ventajas, como ya dije, es que sustituye la burocracia del litigio. Posteriormente, explico cómo se va a desarrollar el procedimiento de la mediación. Para esto explico que hay una etapa de presentación y reglas del juego, luego el desarrollo de la audiencia, luego se van a presentar las distintas propuestas que las partes se tengan que hacer y luego se llegará o no a un acuerdo, con lo cual se termina con un acta de acuerdo o con un acta de imposibilidad de acuerdo. Ahora, explicaría netamente cuáles son las reglas del juego. Las reglas de este procedimiento, que es la mediación, es que cada persona, cada parte que está inmiscuida dentro de este procedimiento, tiene su propio tiempo de hablar, tiene su propia oportunidad de hablar. No tiene que involucrarse en el discurso de la otra persona, tiene que interrumpir. Y si tiene preguntas, les aconsejaría que se las escriban en un papel y se las guarden para ellas mismas para luego expresarlas y exteriorizarlas cuando sea el momento oportuno. Como el acuerdo al que se va a llegar dentro de esta mediación es puramente alcanzado por las partes, el acta de mediación les explicaría pues que no tiene que ser tomada como ninguna cosa que sea ligera, más bien causa efectos vinculantes, causa los efectos vinculantes que una sentencia puede tener. Se le ubica al nivel de una sentencia judicial, por lo cual se constituye como un título ejecutivo que puede ser reclamado dentro de un juicio ejecutivo en caso de que alguna de las partes no cumpla con cada uno de los pormenores y las obligaciones que se decanten del acuerdo de mediación, del acta de acuerdo de mediación. Posteriormente, en el desarrollo de la audiencia, solicitaría a las partes, a cada una, que exprese su versión de los hechos, cómo es que cada una percibe la desaveniencia que ellas tienen. Para esto le daría la palabra primero a la persona que mediante su lenguaje gestual, mediante sus gestos, exprese mayor seguridad y mayor confianza en el procedimiento que se está llevando a cabo, más no a la persona que esté más retraída, por ejemplo, con las manos cruzadas o con los brazos cruzados, o que indistintamente quite la mirada del mediador. Y en su defecto, si es que ambas personas muestran signos de desconfianza e incomodidad, lo que yo haría es darle la palabra a la persona que fue solicitada que asista a la mediación, más no a la que solicitó que se dé esa mediación. ¿Por qué? Porque la persona que solicitó que se dé la mediación, en este caso el señor López, se conoce ya un poco la historia del señor López, por lo cual puede transmitir aún más desconfianza en la parte que está asistiendo voluntariamente a la mediación, que es la señora García. Por lo tanto, empezaré dándole a la señora García la palabra para que ella se exprese. En ese sentido, la señora García va a expresar su testimonio de forma que su intención es hacer notar al mediador y al señor López que no está conforme con que ella tenga otra pareja sentimental y que al mismo tiempo esté viendo a sus hijas.
Mientras que el señor López puede alegar, podría decir que no tiene nada que ver que él tenga una nueva compañía sentimental, que el amor que tiene a sus hijas es el mismo, cosas por el estilo. Para eso, como se ve que son argumentos un tanto distantes y un tanto controversiales, lo que tiene que hacer el mediador es poner en práctica todo lo que aprendió en los cursos en donde le enseñan justamente a ser un mediador. Para esto tiene que poner en práctica la educación emocional que él ha recibido y cómo tratar a las partes para que éstas no tengan problemas emocionales y tratar de cerrar las brechas justamente emocionales que éstas tengan. Para eso, el primer recurso que yo emplearía, obviamente, es la escucha activa. La escucha activa para las partes les hace sentir cómodas y les da la importancia que éstas merecen, ya que se sienten escuchadas, se sienten atendidas a sus requerimientos, a sus intereses y a sus necesidades. Para esto, bueno, se utiliza el recurso de la empatía, que va acompañado de la mano con el hacer preguntas. Frecuentemente hacer preguntas de aclaración. Como decirle a la señora García, ¿y usted qué siente cuando sus hijas se van con el señor López? O señora García, ¿usted considera que no es correcto que sus hijas estén viendo al señor López y al mismo tiempo estén pasando tiempo con una pareja sentimental que no tiene nada que ver con sus propias hijas? Lo mismo haría con el señor López. Otra de las técnicas muy importantes que yo emplearía es el parafraseo. El parafraseo permite sacar la atención de una frase que diga, que exprese una persona que a primeras suene bastante mal, suene ofensiva. Por ejemplo, la señora García le dice al señor López que es un ignorante. Lo que yo haría es parafrasear, cambiar el orden de las palabras para quitarle el sentido negativo y darle un sentido no positivo, más bien neutral. Como por ejemplo, si es que ella le dice que es un ignorante, yo diría, es decir, usted considera que el señor López es una persona que no tiene todo el conocimiento sobre sus hijas o que no está suficientemente lleno de conocimiento como para disponer cuándo ve a sus hijas y cuándo no. Y finalmente, un recurso que se utiliza bastante, que fue desarrollado en Gran Bretaña por los mediadores que incursionaron en este procedimiento de la mediación, es que es el caucus. Cuando exista un conflicto ya mucho mayor que solamente las palabras, por ejemplo, si es que existen manotazos, si existen palabras un poco más suaves las que ya existían, lo que se hace es separar a las partes, llevarle a la más conflictiva generalmente, a un cuarto separado, un espacio distinto donde está la otra, y se le pregunta, y la intención es hacerle tranquilizar, entender, ser mucho más empáticos de lo que se era en presencia de la otra parte, con el fin, como ya expliqué, de hacerle tranquilizar un poco a esa parte y que se retome nuevamente las discusiones, las conversaciones para llegar a la solución del conflicto. El fin de todo esto es prácticamente llegar al conflicto y que ninguna de las partes en media conversación se levante y se vaya, pues esto significaría que se tiene que redactar un acta de imposibilidad de acuerdo, y lo que se busca netamente es que acabe con un acuerdo y que no tenga que recurrirse a instancias judiciales. Y una vez que ya expresaron sus intereses, ya expresaron sus necesidades cada una de las partes, lo que se hace es empezar con la construcción de una propuesta. La propuesta permite a las personas analizar cuál es la intención de la otra. Es decir, por ejemplo, el señor López le dice, bueno, yo me siento muy inconforme con que no me dejes ver a mis hijas. Y yo preferiría o me gustaría que me dejes ver a mis hijas, por ejemplo, el día martes, el día jueves y el día sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero la señora García se niega rotundamente y dice que no, que solamente el día sábado, y yo considero que está correcto. Para eso, al ser propuestas que no son compatibles del todo, es decir, en su totalidad no se pueden adherir una a la otra, lo que se hace, generalmente yo como mediador, haría una lluvia de ideas, en la cual tomaría en cuenta las propuestas del señor López y las propuestas de la señora García y trataría de estructurar una sola que compagine a las dos. Yo les comunico eso, por ejemplo, como el señor López me manifestó que él quiere tener un contacto con sus hijas, visitar a sus hijas los días martes, jueves y sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y la señora García solamente me dice que quiere que el señor López tenga acceso a sus hijas el día sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lo que yo haría es encontrar un punto medio entre esas dos propuestas, lo cual, según mi criterio, sería que le dé
la señora García la accesibilidad al señor López que visite a sus hijas los días martes y los días sábados, ni para el uno ni para el otro. Si es que las partes están de acuerdo con la propuesta que acabo de estructurar yo en base a la de las dos personas, se procede con la etapa del acuerdo. En este caso, el acuerdo es un acuerdo total, ya que el único objeto material de controversia es el acceso que tiene a las visitas del señor López con sus hijas. En este caso el acuerdo es total, pero también puede ser de tipo parcial, que en este caso no lo es, porque solamente se trata, como ya expliqué, de un solo objeto de controversia. Las propuestas, como ya mencioné, son aceptadas voluntariamente por las partes y en base a eso se redacta el acta de mediación, el acta de acuerdo de mediación. En esta acta yo empezaría redactando dejando constancia de la presencia de las partes, dejando constancia del día, dejando constancia de la hora, dejando constancia de dónde nos encontramos y que están presentes las partes, el señor López con su número de cédula tal, ecuatoriano, y la señora García con número de cédula tal, ecuatoriano, estado civil, divorciado. En el acta de mediación yo dejaría constancia, y es lo que normalmente se hace, dejaría constancia por lo menos de una relación de los hechos que originaron el conflicto. Más o menos un resumen general como el que yo les di al inicio. Y lo más importante es que debe tener, el acta de mediación debe contener las obligaciones que voluntariamente acepta cada una de las partes. Esto es lo más importante y lo más fundamental, con lo cual se tiene que terminar el acta de mediación. Al final, lo único que se hace es suscribir el acuerdo mediante la firma de cada una de las partes en el acta de mediación, y eso, a partir de que se firma, tiene fuerza de cosa juzgada, tiene situación de cosa juzgada, por lo cual se considera como una sentencia ejecutoriada. Sin más que agregar, aquí se acabaría el proceso. Una vez más les recalcaría a las partes, les agradecería mucho que hayan llegado a un acuerdo, que les felicitaría, porque no es fácil llegar a un acuerdo, mucho más en situaciones en las que se ven involucradas terceras personas y mucho más importantes como son sus hijos. Y les aconsejaría que si es que alguna de las partes rompe su obligación, incumple su obligación que está constada en el acta de mediación, de la cual los dos son signatarios, se acuda a cualquier abogado o acuda al mismo centro de mediación para comunicar este imprevisto y, como mencioné anteriormente, se iría a un procedimiento ejecutivo, ya que el acta de mediación tiene título ejecutivo. Sin más que agregar, eso es lo que yo haría como mediador dentro del presente caso. Muchas gracias.